es un principio que se encuentra en la Constitución, en el artículo 50. El superintérprete de la misma, el Tribunal Constitucional Peruano, ha a su vez interpretado el artículo 50 en lo que se refiere a la relación entre el Estado y la Iglesia Católica y las demás confesiones en términos de independencia y autonomía como el significado y la interpretación del laico. El principio constitucional de laicidad se refiere a que el Estado no tiene una religión oficial. Sustancialmente implica esto. Después, la jurisprudencia constitucional o de las supremas cortes de diferentes estados en el mundo amplían mucho más el concepto. Luego de indicar la separación entre el Estado y las confesiones religiosas, también se afirma en virtud del principio de laicidad la neutralidad del Estado frente al fenómeno religioso. Esto implica un trato igualitario por parte del Estado a todas las manifestaciones religiosas, independientemente de que sean propias de la religión mayoritaria o de las religiones que conformarían la minoría dentro de este fenómeno. Hasta el momento, entonces, señalamos que el principio de laicidad implica separación, la no confesionalidad del Estado, es decir, no tiene una religión oficial. Segundo, la neutralidad del Estado frente al fenómeno religioso, entiéndase el Estado en sus tres niveles de gobierno: gobierno central, ¿no?, gobierno regional y gobierno local. Y también un trato igualitario por parte del Estado respecto a todos los fenómenos religiosos, es decir, provengan estos de la religión mayoritaria o de las minorías. Cuando hablamos de un trato igualitario, no estamos hablando de un trato uniformado, porque ya el Tribunal Constitucional, en la interpretación de lo que significa el principio de igualdad, ¿no?, señala que la igualdad no es uniformidad, sino que dentro de la diferenciación no se va a dar un trato que no sea razonable, proporcionado y justificado, ¿no?, dentro de lo que es el fenómeno que podamos tener delante. Cuando se afirma que el principio de laicidad es una característica del ordenamiento constitucional, del ordenamiento jurídico peruano, estamos señalando que el Estado peruano no tiene la religión oficial que tenía hasta 1979. Es decir, hasta 1979, desde la independencia del Perú, el Estado peruano fue un Estado católico. Hasta 1915 solamente se podía profesar la religión católica. Desde 1915, con la reforma constitucional de la norma fundamental de 1860, se permiten otras religiones en el territorio peruano. Es decir, desde 1915, además de tener la religión oficial como la católica, tenemos la presencia permitida de otras religiones en nuestro país. A partir de 1979, luego de que el Perú forma parte de los tratados de derechos humanos, al tener que garantizar la libertad de conciencia y la libertad de religión, también trae como consecuencia que el Estado asuma esa neutralidad frente al fenómeno religioso y, por lo tanto, no tenga ningún inconveniente. Es más, asume un deber de declararse un Estado independiente, ¿no?, y autónomo frente a la Iglesia Católica, que hasta ese momento, en 1979, era la religión oficial. Actualmente nos rige la Constitución de 1993. Decía al inicio que el artículo 50 de la Constitución señala que nosotros tenemos una relación independiente y autónoma de la Iglesia Católica, reconoce, ¿no?, la contribución histórica y cultural que ha hecho esta religión a lo largo de nuestra historia peruana, pero también manifiesta que el Estado debe colaborar con ella y también puede colaborar con las otras confesiones. Al tener esta formulación, el artículo 50, ciertamente se le está dando un reconocimiento bastante
controversial y para muchos confuso, ¿no?, de la relación que tiene entre el Estado y la religión mayoritaria, que no es la religión oficial actualmente. Esto implica que el principio de laicidad en nuestro ordenamiento tome un tiempo, ¿no?, para ser comprendido, tal y como lo señala el Tribunal Constitucional peruano y también como se comprende en la doctrina del derecho constitucional comparado. En muchos ordenamientos, con las reformas constitucionales en este siglo XXI, se afirma que el Estado es laico. Decía hace un momento que el nuestro, desde 1979, se afirma como tal, al no tener una religión oficial sustancialmente. Además, en muchos ordenamientos también se afirma el principio de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas, sean las mayoritarias y las minoritarias. Colaborar, ¿no?, implica, ¿no?, justamente una garantía de la libertad religiosa que tienen los miembros de las comunidades religiosas. Garantizar esa libertad implica que el Estado no dificulte, ¿no?, el ejercicio de la misma, sino que facilite la conformación de grupos religiosos y que no necesariamente sean solo aquellos que corresponden a las religiones tradicionales. Esta posibilidad de facilitar el ejercicio de la libertad religiosa implica lo que conocemos, ¿no?, una colaboración, una cooperación con estas manifestaciones del fenómeno religioso siempre. Entonces, el principio de cooperación no es que el Estado esté en contra de las religiones. Entonces, al no estar en contra de las religiones, muy bien puede colaborar con ellas dentro de lo que conocemos como la cooperación, que puede ser en distintos niveles y bajo diferentes aspectos, educativos, social, cultural, ¿no?, para garantizar plenamente el ejercicio de la misma. El principio de cooperación, como decía hace un momento, se encuentra en el artículo también 50 de nuestra Constitución. No implica una contradicción al principio de laicidad. Sin embargo, no podemos afirmar que en el Perú la interpretación del artículo 50 sea pacífica, porque además de la norma constitucional, también el fenómeno religioso peruano se rige por otras normas, una de las cuales es el acuerdo celebrado entre la Santa Sede y el Estado peruano en 1980. Este acuerdo se suscribió y se ratificó poco antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1979 y hasta el momento sigue siendo vigente. Este acuerdo, o conocido para muchos como el concordato entre el Estado peruano y la Santa Sede, tiene algunas cláusulas que corresponden a lo que antes conocíamos dentro de nuestro país, a la religión oficial. Es decir, cláusulas donde el Estado peruano, ¿no?, se compromete a brindar la educación católica dentro de las escuelas públicas. Eso calza muy bien en un Estado confesional, pero en un Estado laico no. No podemos dejar de mencionar a este respecto que la Ley de Libertad Religiosa y el reglamento de la misma suavizan la interpretación de una cláusula del concordato al respecto. Sin embargo, ya encontramos que la relación entre una norma de rango legal como es la del concordato respecto a lo que se señala en la norma fundamental de nuestro país no es feliz. Esa relación no es feliz, por lo menos. No podemos denunciar el tratado y declararlo inconstitucional, es decir, el concordato, porque ya pasó el tiempo y realmente ha habido interpretaciones que han tratado de salvar, ¿no?, el tratado internacional, que no es un tratado de derechos humanos, conocido como concordato.
El concordato de 1980 es el único en la historia del Perú. Es una manifestación del principio de cooperación, pero no necesariamente tenemos que tener un concordato, así como el que tenemos en la actualidad, para decir que estamos cooperando con la Iglesia. Entonces, recordemos que el principio de cooperación no es lo contrario del principio de laicidad, sino más bien es una garantía, una mayor garantía de la libertad religiosa, porque el Estado se compromete a facilitar justamente el contenido de la misma, es decir, de la libertad religiosa tanto individual como colectiva. Ahora bien, señalaba hace un momento que dentro de las cláusulas de concordato justamente se afronta la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas públicas, además de lo que señalé también en su momento del pago, ¿no?, a autoridades eclesiásticas y de la consideración de la Iglesia Católica como algunos de sus entes como organismos de derecho público, ¿no?, con personalidad jurídica a ese respecto. Todo esto hace que se diferencie y que esa cláusula responda más bien a una realidad que ya no es la actual. Esas cláusulas corresponden muy bien a un Estado confesional católico que fue el Perú hasta 1979 y, para ser más exactos, hasta 1980. El principio de cooperación, señalo, ¿no?, se manifiesta para la población en general a través, sobre todo, y lo han evidenciado todos, a través de la enseñanza, de la libertad de enseñanza, y cuando ésta se torna obligatoria y solamente se propone para una religión que es la mayoritaria y no la oficial, no calza con la laicidad y la neutralidad que debería tener el Estado. Ahora, es cuestión de tiempo y también de conocimiento por parte de los funcionarios del Estado como por parte de los ciudadanos, ¿no?, de sus derechos, en el caso de los ciudadanos, y de los funcionarios, ¿no?, de aquello que comprende la laicidad, que es una prescripción, ¿no?, que se tiene en la norma fundamental de nuestro Estado. Esto no hay que confundir con manifestaciones religiosas, ¿no?, que forman parte más bien del ejercicio de la libertad religiosa y que no tienen por qué implicar al Estado. Con respecto al de la cooperación se puede llevar a través de acuerdos, ¿no?, que tengan el carácter de normas internas, o también a través de tratados internacionales, ¿no?, como el caso de un concordato. Decía hace un momento que no todo país con mayoría católica ha celebrado concordato, y no todo país con mayoría de otra religión deja de firmarlos. Está Israel, que ha firmado un concordato. Incluso hay países, ¿no?, de mayoría musulmana que han firmado concordatos con la Santa Sede. Hay países con mayoría católica, como México o como Costa Rica, que no han firmado concordatos. Y nadie niega, ¿no?, la facilidad que se da a la religión católica para sus manifestaciones. Decía en el inicio que el principio de laicidad que caracteriza, ¿no?, a los ordenamientos internos, es decir, a los estados en muchas de las constituciones, se ha convertido en una realidad internacional. Es decir, cada vez la mayoría de los estados están reformando, ¿no?, sus constituciones para indicar expresamente que son laicos. Un ejemplo de esto lo tenemos en el caso de la Constitución, ¿no?, de 1917 mexicana, que acaba de celebrar sus 200 años. En el 2012 y también en el 2013 incluyó la palabra laico en muchos de sus artículos, especialmente en el artículo 40, donde se describe la característica del Estado mexicano. Y nadie puede negar que México tiene una mayoría, ¿no?, católica dentro de su población, y que los 3 últimos papas han visitado ese país sin mayor inconveniente. Es decir, lo ha visitado el Papa Juan Pablo II, ¿no?, en su momento el Papa Benedicto XVI, y en estos últimos tiempos el Papa Francisco. También la Constitución boliviana, que bien señala que es independiente, ¿no?, el Estado de la religión. Ahí no utiliza la palabra laico. Sin embargo, enfáticamente señala la independencia. Y volvemos a una de las características de lo que implica este concepto. Recordemos separación, no religión oficial, neutralidad y trato igual, ¿no?, respecto a las manifestaciones religiosas, independientemente de que correspondan a la mayoría
caso, también no solamente tenemos que tomar en consideración estas reformas constitucionales en el continente americano, sino a nivel también de otros continentes. Las constituciones en otros continentes como en el europeo, ¿no? O incluso en el asiático también contempla, ¿no? Este camino de interpretar, en el caso de que no tenga expresamente la palabra laico, ¿no? Constitucionalmente, la relación que tienen los estados con los fenómenos religiosos. Las constituciones más antiguas, ¿no? De Europa también han modificado desde 2012, ¿no? sus constituciones para evidenciar que garantizan, ¿no? Plenamente la libertad de conciencia, de religión y la libertad de pensamiento de sus ciudadanos sin tener que sentirse al menos un poco temerosos cuando la religión oficial caracteriza justamente a los funcionarios frente a los cuales los ciudadanos tienen que dirigirse. Entonces, en el caso de nuestro ordenamiento peruano, debemos admitir que muy pocos ciudadanos conocen la sentencia del Tribunal Constitucional y por lo tanto muy pocos ciudadanos saben que es en virtud del Tribunal Constitucional, de su jurisprudencia, que el Estado laico es indiscutiblemente tal. Por eso, para que no quede mayor inconveniente en calificar al Estado laico, en virtud de la norma fundamental, es mejor, ¿no? Contemplarlo expresamente. Considerando las experiencias del derecho constitucional comparado que mencioné, ¿no? La reforma constitucional del artículo 40 de la Constitución de 1917 mexicana, que acaba de celebrar sus 200 años, los artículos de las constituciones más recientes de nuestra región, como la Constitución ecuatoriana y la de Bolivia, ¿no? Es conveniente, ¿no? Considerar las razones que también en esos otros ordenamientos han llevado a que la palabra laico aparezca en la norma fundamental. Una de las razones, no solo es la única, pero una de las razones es que los ciudadanos de los países respectivos, ¿no? Sepan, ¿no? Sin mayor duda que su país tiene como característica, además de la forma de gobierno republicana, también que son países o estados que no tienen una religión oficial, que son laicos, que son neutros, ¿no? Frente a los fenómenos religiosos, que colaboran en términos de igualdad con las manifestaciones religiosas en términos de confesiones. Recordemos entonces que el principio de laicidad es justamente una expresión de la mayor garantía de la libertad de conciencia y religión. Las constituciones en el siglo XX y siglo XXI que han reformado parte de su articulado, ¿no? También recoge expresamente la palabra laico en lo que corresponde a las características del Estado, además de la forma republicana en la mayoría de ellos. En nuestro país sería necesario que se reformase en esos términos también la norma constitucional para que expresamente, ¿no? Todo ciudadano sepa que el Estado peruano es laico y que esto no mella en modo alguno el reconocimiento del Estado frente al